estoy, maestro. Bueno, se empieza a conectar la gente al podcast. Bienvenidos. Este es nuestro quinto capítulo. Y esperando al maestro Alex Oquendo. Ya se está conectando el maestro Alex Oquendo. Bienvenido. Ya le vamos a dar. A ver, listo, bienvenidos. Estamos esperando al maestro a que se conecte. Maestro, bienvenido. Hola, En el podcast. ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto. ¿Cómo va, maestro? Para mí es un honor conocerlo, aunque sea virtual. ¿Cómo va todo? Bien, hermano, mucho gusto. Vos sos el hijo de Quincy, ¿no? Sí, ¿Cómo señor. pasa la vida? Yo creo que te vi muy pequeñito alguna vez con tu mamá, Quincy, en algún show creo que estuvieron contigo, pero estabas bien pequeñito, hace muchos años ya. Me da mucho gusto conocerte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Su merced cómo va? ¿Dónde lo pone la cuarentena? Estoy en mi casa con mi familia. Llevo Qué bueno. acá casi ya 70 días, pero he salido algunos días a hacer algunas vueltas y hacer algunos trabajos también. Yo tengo un estudio de tatuajes, entonces hago algunos tatuajes a puerta cerrada y ahí estoy, claro, dándole. Bueno, maestro, ¿cómo ve esta cuarentena? ¿Cuándo pasará esto para usted? Hermano, esto es un momento que ha cambiado el mundo y no sé, yo creo que nos vamos a tener que aprender a acostumbrar a que van a haber muchos momentos en los cuales los gobiernos como que nos van a encerrar un poco más, creo yo, no sé. Maestro, hablando un poco de todo esto, ¿cómo ve la escena del metal? ¿Cómo la ve cuando pase todo esto? La escena la veo que va a haber un momento como que todos van a querer tocar, todos vamos a querer salir, ahorita estamos estallando mucho los escenarios y el público sobre todo. Eh, yo creo que va a haber un momento muy explosivo y un momento muy emotivo. Todos vamos a querer estar de nuevo compartiendo, saliendo, tocando, viajando, girando, porque es como la vida de nosotros, ¿no? Claro, maestro. ¿Y usted cómo ve a Masacre en esa perspectiva global? ¿Cuándo más tiene algún plan al futuro? Claro, mira que ahorita teníamos una gira en varios países, lo que era Centroamérica, Brasil, Norteamérica, Alemania, Estados y Unidos. Estados Unidos teníamos un festival en Houston, Texas, teníamos en Boston, Nueva York, Maryland, y teníamos Costa Rica, Honduras, eh, teníamos luego Brasil, que era el Septiembre Negro ahora en septiembre, y en noviembre teníamos Alemania, pero ya con todo esto se tuvo que posponer para el próximo año. Qué bueno, pero entonces lo postergaron o lo cancelaron, maestro. No, se pospusieron para el próximo año. Sigue aún las fechas como en las mismas épocas y yo creo que esto hace como que se cree un boom más grande y el deseo de que la gente pues quiera asistir y la necesidad obviamente pues de volver a los conciertos. Entonces yo creo que va a haber antes más afluencia de gente y va a haber un interés mayor por la gente de estar en los eventos. Maestro, hablando un poco de eventos, ¿usted cree o ve viable los conciertos virtuales? ¿Cómo? ¿Ve viable los conciertos virtuales, maestro? Para Masacre. Sí, para la industria, para la industria. A ver, para Masacre no, ya incluso me hicieron unas propuestas de hacer algo así, pero realmente no me interesa y no me motiva porque los conciertos yo creo que esa parte de tener la conexión con el público es muy importante para nosotros. Yo creo que si no hay público, no hay concierto. Entonces, no estoy como tan modernizado con la idea de hacer esas presentaciones virtuales en vivo para la banda, ¿no? Claro, maestro, pero ¿lo ve necesario en algún momento? Aunque sea un en vivo de 5 canciones. No, no creo.
no creo que pues ni siquiera cuando nos lo propusieron, la banda nos echamos a reír y dijimos, no nos vemos en ese plan. ¿Por qué, maestro? ¿Ya es muy difícil adaptarse? ¿O de pronto porque el género no va con eso? No tanto no sé si el género, porque creo que muchas bandas lo han hecho ahora. Y mucha gente cada vez como que se está acoplando a ese tipo de presentaciones. Pero en lo personal, ya como Masacre, la idea de nosotros siempre es tener público, estar con el público, la conexión de público y banda. Más que esa distancia en la cual nosotros vayamos a presentarnos y ellos nos vean pues como por sus teléfonos o sus computadoras. No creo que sea algo que nos ponga a vibrar a nosotros, que nos haga sentir esa energía, ¿no? Maestro, hablando un poco del tiempo, devolvámonos, ¿cuánto? ¿Ya 32 años de masacre? 32, sí. Hace Sí, 32 desde años, el ¿cómo se 32. veía, maestro? ¿Cómo? Hace 32 años, ¿cómo se veía? Me veía tal vez en un plano muy que quería hacer muchas cosas, pero que no ni siquiera soñaba hasta dónde podía llegar con una banda. Pensé como que tener un demo era algo incluso imposible y lo logré. Luego ya tenía un CD, ya tenía un contrato en Europa, ya había sacado un LP, un EP. Luego se vinieron los DVDs, se vinieron las giras, se vinieron los magazines, los festivales, y yo creo que eso creció tanto que no sé en qué momento pasó, pero ha sucedido y se han logrado cosas muy grandes. Pero en el momento, hace 32 años, no me veía que podía llegar hasta este momento y aún tener mi banda, aún estar en el metal, porque yo dimensionaba el metal, pero no veía que el metal se iba a volver mi vida. O sea, en ese momento era mi vida, pero yo era un adolescente apenas y estaba tal vez formando muchas cosas en mí. Estaba radicalmente metido en la música y cada vez como que la música me fue agarrando, me fue atrapando, me fue envolviendo más y más. Y yo creo que la banda también es culpable de esta permanencia y de estar todo este tiempo tan metido en el metal. O sea, si yo no tuviese Masacre, creo que aún estuviese metido, muy metido en el metal. Maestro, en el 88, 89, comienzos de los 90, ¿qué tan difícil era grabar un demo o una canción? Mucho, era muy complejo. Tener el acceso siquiera a reservar un estudio de grabación era muy difícil. No teníamos siquiera los medios, ni económicos, ni materiales, porque no teníamos siquiera instrumentos. En el momento que nosotros grabamos por lo menos Requiem o Ola de Violencia, ni siquiera los instrumentos con los cuales grabamos eran nuestros, porque no teníamos buenos instrumentos para grabar. Digamos que teníamos guitarras, pero no eran las guitarras más profesionales. Lo único que sí teníamos que era muy buena era la batería de Bull Metal, que tenía una batería que era bien equipada y una buena marca. Entonces eso nos ayudaba mucho, pero tener guitarras buenas de calidad o tener buenos micrófonos, eso para nosotros fue muy difícil. Sí, digamos que se pudo materializar y se pudo realizar fue cuando hicimos la grabación de Requiem, que fuimos a un buen estudio con un buen ingeniero de sonido, una buena consola, y hicimos una grabación que consideramos que para su momento fue buena. Maestro, hablando un poco de Ola de Violencia, ¿cómo hicieron para grabar eso? ¿Cómo fue todo el proceso y cuánto se demoraron? Ola de Violencia lo grabamos en 2 días. Fue un EP que se grabó en un estudio de grabación que se llamaba Ensamble, Mi Track, y eso era de Víctor García, que era vocalista, teclista de un grupo muy grande que hubo acá que se llamaba Nash. Él ahorita está radicado en Estados Unidos y él sigue siendo como un ingeniero de sonido, trabaja con bandas, tiene sus propios proyectos musicales. Y haber trabajado con él fue una gran experiencia porque era el ingeniero más grande que teníamos en la ciudad. Con él grabaron Kraken, Estados Alterados, Equimosis, muchas bandas de ese momento que fueron muy comerciales, pero en ese momento nosotros éramos una banda totalmente underground, desconocida, pero teníamos el apoyo de un sello muy grande que era Osmos Productions, que fue el que prácticamente pagó la grabación
y gracias a eso pues se pudo hacer un disco de excelente calidad, una grabación buena, una grabación que nos puso a un nivel grande en el metal mundial y hoy por hoy sigue siendo uno de los álbumes clásicos del metal mundial. Maestro, mire, ya que me nombró Equimosis, ¿usted sale de Equimosis y se arma Masacre o cómo es ese proceso? Yo estuve en Equimosis, hice mi primer show, después de mi primer show me fui retirado de la banda y ahí fue cuando inició el proyecto Masacre con Bull Metal, quien también había sido baterista de Equimosis. Maestro, ¿y por qué se sale de Equimosis? Me retiran por el tono vocal que manejo, que no era el tono adecuado para el tipo de música que ellos hacían, que era más thrash. Mi voz era más baja, más gutural, más death. Entonces, yo creo que ahí estábamos como en diferentes caminos. Entonces, yo soy retirado de la banda y ya luego por mi propio proyecto, que es Masacre. Maestro, mire, y justamente a usted le tocó una época, bueno, siempre ha sido muy violento Colombia, pero por aquellos años era muy, muy violento, sobre todo Medellín. ¿Usted cree que eso de pronto le ayuda a la gente a expresarse culturalmente y que se pueden organizar bandas como metal y hip hop? Claro, el momento violento de Medellín hizo que mucha gente creara música, escribiera letras, hiciera sus propias poesías, cuentos, pinturas, esculturas. Y como siempre lo he dicho, pues yo creo que el arte tiene un compromiso con la sociedad de pintar, de narrar, de escribir y de cantar ese momento que vive una sociedad o un país. Y ese momento nos marcó mucho a toda la juventud de ese momento, pues la violencia del país, el narcotráfico, la guerrilla, el gobierno, el sometimiento que teníamos y el miedo que tenía la sociedad acá en Medellín sobre todo. Yo creo que eso inspiró a que hiciéramos música, a que fuéramos más rebeldes, a que de alguna manera nos sintiéramos como comprometidos de escribir de ese momento violento que vivía Medellín, Colombia. Y también fuimos como de alguna manera perseguidos, acusados, aislados, apartados, satanizados. Yo creo que todo eso creó en nosotros también como esa rabia, ese odio para poder también en nuestras letras contar algo de esa realidad. Maestro, hablando un poco de aquellos años, ¿qué le decían sus papás? ¿Qué le decía a su mamá o Eh, su papá? mi madre, pues el metal hizo que yo tuviese una muy mala relación en ese momento con ella, porque por ser metalero, pues ya éramos como que éramos satánicos, éramos drogadictos, y ese era su mayor temor tal vez en la familia, era que las drogas, y que asocian mucho la música con las drogas, entonces no era muy bien aceptado, no estaba muy bien recibido en mi casa, era siempre como una pelea constante, un rechazo total, y fue muy difícil poder como poder salir, como poder demostrar, como poder avanzar un poco con esa lucha que era la sociedad, era el entorno, la violencia del país. Eso era el núcleo familiar que no era, donde uno no era muy aceptado por el tipo de música que estaba escuchando, por la forma como era la estética de nosotros en ese momento también, que andábamos con cruces al revés, con camisas que siempre eran como muy violentas para los padres de cualquiera de nosotros. Entonces, estamos hablando de hace 32 o más años, que era un momento más, la gente era más cerrada, la gente era más mojigata, era más religiosa y era más difícil, sobre todo en esta sociedad paisa, encajar socialmente con ese tipo de ideología y con este tipo de música. Entonces, para mí sí fue muy difícil, pero sin embargo, con el tiempo y con los años y con el trabajo y la constancia y con lo que se ha vuelto esta banda, no solo para nosotros, sino para Colombia y para el mundo, pues hemos hecho como valer nuestras ideas también. Maestro, usted habla un poco del tiempo. De pronto cuando pasó todo esto y vio que su mamá, o vio su mamá el crecimiento de la banda, ¿nunca admitió que usted cogió un buen camino?
que ella haya admitido que yo haya cogido un buen camino. Sí, o por Pues el progreso que tiene ahora, la banda. ahora sí, ahora lo ha aceptado, ahora ya se ha dado cuenta de lo importante que ha sido el trabajo de nuestra banda para las juventudes, para la música, para el arte de no solo de la ciudad, sino de Colombia. Entonces creo que ya me he ganado su respeto, su admiración y como la comprensión de lo que yo estoy haciendo, de lo que he hecho, de lo que hemos logrado. Ok. Que se ha vuelto algo mm, de la parte de la ciudad, por decirlo así. Ok. ¿Alguna vez lo vio tocar en vivo? Hace 5 años me vio por primera vez y, y quedó sorprendida. Su reacción fue como que, ¿cómo hago para cantar así? ¿De dónde sacó esa voz? ¿Por qué me muevo así? ¿Por qué insulto a la gente? ¿Por qué digo que chimba y que está todo el tiempo? Pues son muchas cosas y ya le tuve que explicar pues cada cosa de eso. ¿Por qué? Porque el ¿Dónde fue eso, público... maestro? ¿En qué ¿Cómo? escenario fue? ¿En qué escenario fue? En un festival, se llaman las Fiestas del Plátano en Sabaneta. Ok. Y ese día había mucha gente y ella me dijo que ella quería ir y yo le dije, está bien, yo te recojo y vamos. Eh, pero era el primer show hace 5 años, estamos hablando de eso, es algo relativamente reciente por lo que la trayectoria que ha tenido la banda, pero por fin me vio y ya sabe en qué estoy y cómo es lo grande que mueve el público a la banda, o sea, la dimensión, la proporción de público, el cariño que tiene la gente por Masacre y eso también a ella la sorprendió. Maestro, ¿y para usted fue raro esa llamada o fue raro cuando le dijo que lo quería ver? ¿Quién? Ella. Sí, cuando ella Claro, le claro. dijo. No, y la que me dijo realmente fue mi hermana. Mi hermana me dijo, voy a ir al concierto. Y le dije, ah, qué bacano. Pero me dijo, pero mi mamá quiere ir. Y yo le dije, mamá, ¿para qué va a ir? Entonces ella me dijo, no, pero ella lo quiere ver, acepte lo que ella lo quiere ver. Y yo, bueno, llevémosla. Y la llevé. La ubiqué en una sillita al lado del escenario, pues abajo del escenario. Y desde ahí ella ya pudo ver como todo el show y pudo ver toda la reacción del público y todas esas cosas. Qué bonito. ¿Y usted cómo se sintió en ese toque? ¿Cómo se sintió ese día? Yo creo que tenía mi mejor fanática ahí, mi madre, ¿no? Sí, claro. Y, y ella como que eh, pudo, después de eso como que pudo entender ya muchas cosas. Ese día estaba como asimilando, como captando, porque ella ya había tenido información de, digamos, de otras amigas de ella, que sus hijos ya también son metaleros y digamos que han oído hablar de Masacre, y de mí, de la banda, de lo que es el metal y de lo que significa Masacre. Entonces ya iba como con eso en la cabeza. Entonces cuando nos vio, pues como que quedó impactada, pero eso es bien bonito, bien, bien bacano. Qué bonito, maestro. Hablando un poco del radicalismo, ¿tuvo muchos problemas por aquellos años por eso? Claro, claro. Y perdí muchas cosas, me dividí en muchas cosas, eh, dejé de aceptar muchas cosas, perdí oportunidades, pero creo que también en el fondo aprendí a madurar muchas cosas. Madurar es una palabra que no me gusta mucho usar, pero creo que eh, cabría perfectamente en lo que estamos hablando, pero maduré hacia, o sea, como que avancé hacia algo mejor luego. Habiendo vivido todas esas épocas, que obviamente tendría que haber vivido el radicalismo por la falta de aceptación como persona, como músico, como mi ideología, como muchas cosas que tenía en mi cabeza. Y el radicalismo es como una forma de defensa también en ese momento. Pero luego voy avanzando y cuando voy poniendo mi trabajo adelante de muchas cosas, logro la aceptación de la gente y de la sociedad, que no es lo más importante para mí tampoco, pero que por suerte logro conseguir esas cosas, no porque las busque, sino porque mi trabajo lo logra. Entonces, ese radicalismo un poco. ¿En qué Y momento lo vence, maestro? digamos ¿O, que logro o- vencerlo o en qué etapa? cuando... ¿En qué qué? ¿En qué etapa de su vida lo logra vencer? ¿A nivel personal o también con la banda? ¿Se da cuenta de todo esto?
A nivel personal, claro, cuando ya, eh, digamos que me siento a un nivel con la banda un poco más grande, ya la banda la banda empieza a coger un rumbo y un camino definido en el cual ya nos sentimos como que hemos avanzado en una etapa muy grande, algo mayor, algo que yo digo ya no es una banda como de amigos con los cuales estamos ahí compartiendo un fin de semana para ensayar y uno o dos shows sencillos, sino que ya empieza a volverse algo que se vuelve como una necesidad para los públicos, para los escenarios y para uno mismo también. Claro, ustedes se dan cuenta que ya es una empresa como tal y que de eso viven. No que vivamos, no vivimos de esto, pero más que eso es como que la banda se vuelve sólida y se vuelve casi como un estandarte de pronto dentro del metal nacional. No porque nosotros lo digamos, no, no. Es más como que el público hace sentir esa necesidad de ver esa banda y de que esa banda crezca, de que empiecen los conciertos importantes a sentir la necesidad de tener a Masacre en esos eventos. Y de que el eco que se logra por el trabajo que se ha hecho en el extranjero logre impactar en el país para que la banda crezca un poco más. ¿En qué año se presentaron en el Rock al Parque? Hablando de escenarios grandes. En el año 96. Uy, la segunda edición. Ajá, en el 96 nos presentamos, creo que en el 96, y luego ya como en el 98, ya fueron, nosotros nos hemos presentado 5 veces en Rock al Parque. Pero Ok. entonces lo bueno, lo bonito ha sido que no ha sido como algo que sea, digamos que nos haya tocado llamar o buscar, o dar un brochure, sino que el mismo evento como tal ha sentido la necesidad de llamarnos y de buscarnos, y para nosotros eso significa mucho también. Es como que el trabajo que hemos logrado ha proporcionado para tratar de llegar a este tipo de eventos masivos y grandes e importantes para el país. Maestro, cuando se presenta en el 96, ¿cómo lo recibe la gente? Como una banda muy grande, como algo que nosotros no esperábamos porque nunca habíamos tocado para tanto público. O sea, ¿Dónde fue, el hecho, maestro? ¿En la Media perdón, Torta? ¿Ese Rock al Parque, dónde fue? ¿En la Media Torta o en el no, Parque Simón o Bolívar, la Herrera? Parque Simón Bolívar. Ok. Y ¿Cuánta para gente? nosotros, 30.000 personas por ahí. sí, como 60.000 o algo así, y para nosotros era algo loco, algo increíble. Y yo creo que ahí tengo los récords de mayor cantidad de gente, porque la última vez que me presenté creo que habían 120.000. O sea, ha sido de los eventos que obviamente tendré que recordar para siempre, porque el apoyo, el cariño, la forma como Bogotá siente a la banda, y ahí pues fuera de que está Bogotá está todo Colombia, entonces es algo bien emotivo. Ok, maestro. Maestro, después de Rock al Parque, ¿qué viene? Después de ese Rock al Parque el 96. Ya después vino, eh, nosotros habíamos acabado de sacar Sacro, y con Sacro hicimos una gira a nivel suramericano, y luego ya como que empieza a solidificar más el trabajo de la banda y ya viene como la composición para dar pasos más grandes hacia álbumes como Muerte, Verdadera Muerte, y empezar a sacar discos afuera, eh, hacer ediciones en diferentes países. Así que ya la banda empieza como a proyectarse de una manera muy grande. ¿Cuál fue el país, cuál fue el primer país que visitaron, maestro? Ecuador. ¿Cómo les fue allá? Ecuador fue una locura porque eso fue en el año 91, 92, y habíamos acabado de sacar Requiem, y obviamente Requiem nos había hecho muy grandes y populares a nivel mundial, entonces era como que la banda suramericana que había acabado de sacar un disco en Europa, y en esa época solo había logrado, digamos, lo que Sepultura, y éramos nosotros, Masacre, pues que habíamos logrado algo grande en el extranjero. Entonces eso hizo como mucho eco para que cuando llegáramos a Ecuador la gente estuviese muy loca o muy receptiva para ver a Masacre. ¿Quién los lleva o cómo es la gestión para llegar a Ecuador?
Hay un amigo que vino por nosotros hasta acá, se llama José Luis Terán, que era el hombre que hacía siempre los conciertos en Ecuador. Y desde acá nos fuimos en bus hasta Ecuador, hasta Quito. Y fue un trayecto muy largo, pero estábamos tan emocionados de que era nuestro primer show que ni siquiera sentíamos el viaje. Creo que hicimos una escala en Popayán, y ahí dormimos y nos quedamos una noche ahí, y luego seguimos a Quito, y al dividir el viaje como que ni lo sentíamos. Pero estamos hablando del año 91, 92, cuando las carreteras aún eran muy peligrosas, cuando la guerrilla, cuando era peligroso hacer un viaje todo seguido. Entonces era un poco más de horas de viaje, era más arriesgado. Sin embargo, lo hicimos, y fue uno de las mayores experiencias, de las mejores experiencias, porque fue la primera vez salir del país a un evento internacional. Y después de Ecuador, ¿qué otro país sigue? Perú, Lima, Perú, también hicimos eso, que fue viajar por carretera, y en la frontera de Ecuador con Perú, que se llama Huaquillas, ahí tuvimos que tomar un avión porque no íbamos a alcanzar a llegar a tiempo. Entonces cogimos un avión ahí y llegamos hasta Lima. Y llegamos a Lima, dígale usted, a las 5 de la tarde, y nosotros tocábamos a las 8 o 9 de la noche. Entonces fue un viaje larguísimo, con mucho cansancio, con muchos problemas, pero pudimos armar el evento y tocar allí. Maestro, qué bien. Hablando un poco de Perú, físicamente, ¿cómo llegaron? Llegaron cansados, pero ¿cómo lo recibió la gente en Perú? Fue muy, muy emotiva la gente, fue bien receptiva con la banda, y ellos como que no podían creerlo y nosotros tampoco, porque digamos que nosotros no imaginábamos la reacción de la gente cuando nos veía a nosotros. Nosotros pensamos como que fuéramos tan conocidos, pero Requiem, digo nuevamente, Requiem fue el álbum que nos hizo muy grandes a nivel mundial, y Requiem ya era un disco muy conocido en Perú y en toda Sudamérica. Entonces eso hizo que cuando llegáramos ahí la gente se emocionara mucho. Hablando un poco del Requiem, ¿quién escribe? ¿Quién escribe las canciones de ese álbum? Yo las escribo, todas, no solo las de ese álbum, de todos los álbumes de Masacre. Las he escrito yo, y obviamente inspirado en el nombre de la banda, en el contexto social, político, religioso que vive Colombia, en las vivencias que hemos tenido nosotros en esta ciudad, en tantas cosas que pasan a diario en Colombia y que nos marcan mucho, nos influencian mucho, como para tener que contar algo acerca de lo que vivimos. ¿Cuál canción ha sido la más emotiva, maestro, para usted? A mí me gusta mucho Brutales Masacres, porque es una canción desgarradora. Fuera de eso, la letra describe una crudeza, una realeza tenaz del país. Además, porque todavía tengo ese recuerdo en mi mente del momento en que lo escribí. Y, y es una canción que yo siento que la gente, cuando suena, se emociona mucho, se, se enloquecen mucho, además que la cantan. Entonces eso para mí es muy, muy importante. ¿En qué momento la escribió de su vida? ¿Qué edad tenía? Tal vez 18 años, fue cuando estábamos grabando el demo Cáncer de Nuestros Días. La escribí el mismo día que iba a grabar la canción, escribí la letra, y yo creo que para mí eso fue bien, bien emotivo, porque no esperaba que una letra escrita de una manera tan rápida iba a marcar tanto en el gusto de toda la gente metalera de Colombia. Claro, siempre, maestro. Masacre llegaba a tal punto de rozarse con las mejores bandas del mundo, como Slayer. ¿Cómo recibieron esa noticia cuando fueron teloneros de Slayer acá en Bogotá? Mira que nosotros estamos en España, estamos haciendo una gira por España, y estando en España nos llegó la noticia de que nos estaban invitando a tocar con Slayer, y yo de inmediato pensé que nos estaban tomando el pelo, y que no era verdad, que lo que querían era como que suspendiéramos la gira y nos fuéramos a Colombia. Pero después confirmamos y nos dimos cuenta que sí era verdad, que Masacre era el telonero de Slayer, y pues nosotros no podíamos creerlo. Incluso lo contábamos en España estando en la gira,
que íbamos a tocar el 14 de septiembre del año 2006, creo que era. Y, y que íbamos a ser teloneros de Slayer y la gente nos decía, no puedo creer que van a tocar con Slayer de verdad. Y nosotros decimos, sí, vamos a tocar. Entonces era algo como que ni la gente ni nosotros dimensionábamos que íbamos a estar en ese, compartiendo escenario, conociéndolos. Sobre todo que era tocar con la formación original de Slayer, que no era con Paul Bostaph en la batería o con otro guitarrista, sino que era Slayer como tal. Maestro, llega ese día y cuando hay el contacto con Slayer, ¿cómo lo reciben ellos? ¿Hay intercambio de palabras? Claro, hay mucha emoción de parte de ellos, sobre todo de Ton Araya, pues que nos dice que nos vio tocar, que se emocionó cuando oyó la voz, porque él me dijo que le parecía que la voz era algo difícil, cómo la hacía, entonces me preguntaba que cómo hacía para cantar así. O sea, fueron cosas, sucesos que nos marcaron mucho, que pues que aún yo recuerdo como uno de los momentos más emocionantes de mi vida en el metal. Claro, maestro. Hablando más de experiencias, ¿cuál fue el primer país que visitaron en Europa? ¿España? España. ¿Qué ciudad, maestro? Hicimos una gira de 15 fechas en España. Tuvimos 2 meses, un mes y medio en España, más o menos. Y tocamos en todo, viajamos en una van, viajamos en buses y íbamos a diferentes lugares, tocamos en un festival muy importante que se llama el Lorca Rock, y ahí tuvimos la oportunidad de tocar con Twisted Sister, con Queen Rise, con Whitesnake, con Onslow, Anvil, en fin, que con una cantidad de bandas muy grandes. Y yo creo que fue la primera vez que estábamos al lado de bandas internacionales tan grandes. Cuando usted siente o ve eso que está rodeado de bandas grandes, ¿asume alguna responsabilidad más? Representando una banda colombiana codeándose con bandas de diferentes países. Claro, claro que sí, porque cuando nosotros le decimos, nos presentamos con las bandas para tomarnos las fotos con ellos, les decimos que somos una banda que está tocando con ellos y que somos de Colombia. Y entonces ellos dicen como que, wow, es Colombia. Y en Colombia hay metal, ellos preguntan eso, y yo, claro, hay metal. Y se sorprenden de que haya metal, sobre todo cuando ya nos ven tocar, es que ya dicen, como que cambian su concepto del metal de Colombia. Después de España, ¿qué sigue, maestro? En Europa. No, solo hicimos España, porque ya teníamos lo de Slayer ahí prontamente y entonces ya pues para nosotros era una gran oportunidad. Y después de eso pues ya vinieron fue giras a nivel, vino México, vino Estados Unidos, vino Sudamérica, Centroamérica, ya vinieron una cantidad de festivales, de eventos grandes, de tocar con bandas muy grandes a nivel mundial, pero nosotros ser como los que le abríamos a nivel internacional, entonces eso para nosotros fue muy significativo también. Claro, maestro. ¿En qué momento llega este sello discográfico francés, si no estoy mal? ¿Cómo llegan a contactarse con ustedes? Osmos hace contacto con nosotros en el año 90 más o menos, en el año 90, porque la cabeza o el dueño del sello, que es Herbaut Herbert, tiene un sello de intercambio de tapes que se llama Strangulation Records. Y él empieza a hacer intercambio de magazines, cintas, EPs, LPs. Y nosotros habíamos acabado de sacar Ola de Violencia, que fue producido por nosotros mismos. El disco le mandamos a él, dito más o menos unas 200, 300 copias. Y él las empezó a mover en Europa y las movió tan fácil y tan rápido que ahí fue cuando llegó la propuesta de él de decirnos que iba a formar un sello ya grande y que tenía a Samael en ese momento, tenía a Blaspherion y quería que Masacre fuera parte de eso. Pero que la primera banda que él iba a sacar era la que de esas tres mandara primero el trabajo. Entonces ya nosotros pues como que empezamos a entrar a estudio, programamos las fechas, empezamos a grabar
Y ahí fue cuando mandamos el material, pero el material mandándolo desde Colombia en esa época el correo era muy lento, entonces eso no alcanzó a llegar a tiempo como para que fuéramos la primera banda que grabara en este sello. Pero sí fuimos la segunda banda después de Samael. ¿Eso más o menos en qué año fue cuando grabaron con ellos? Eso fue en octubre del año 91. El 6 de octubre del año 91 fue cuando salió Requiem al mercado. ¿Cómo fue esa producción? ¿Ustedes se enviaban o le tocaba irse a usted hasta Francia y cuadrar todo el tema de producción y todo? No, ellos nos mandaron $1,000 y con esos $1,000 grabamos acá en Colombia el trabajo. Y luego mandamos el disco eh, en un DAT, en esa época era DAT, y el DAT lo mandamos por correo, un correo certificado de esos rápidos, y ya pues con eso pues, tratamos de lograr ya lo que fuera ya imprimirlo en Europa, ya era como algo que se hacía a cargo el dueño del sello. Entonces ya nosotros habíamos mandado los artes que eran ya las carátulas hechas así físicas como artes, y él ya las imprimió en Europa, sacó el disco, luego sacó el CD, luego con él volvimos a editar lo que fue Ola de Violencia, que fue un split que sacamos con Profanática, que era una banda de Nueva York, y hasta ahí llegó nuestro trabajo con Osmos. Maestro, ¿quién hacía el arte en ese entonces para Masacre? Yo hacía todos los artes, yo digamos que manejé todo lo que era la imagen gráfica, el concepto de fotos, concepto de imagen, el logotipo también lo creé yo. Ok, He ¿no estado era mucha involucrado en responsabilidad en ese momento? ¿Cómo? No era mucha responsabilidad en ese momento hacer canciones, arte y estar encargado como el tema del management. Pero no era porque en ese momento era la pasión total, el romanticismo de estar creando para la banda. Pero eso en esa época, pues, estábamos que aún no teníamos las responsabilidades tan grandes de tener un hogar, de tener obligaciones. Entonces teníamos el tiempo total del mundo para hacerlo y lo hacíamos. Sacábamos el tiempo para hacer todo ese tipo de cosas. Yo estudié diseño gráfico, publicitario, entonces para mí era como algo muy pasional también poder hacer el diseño y el arte de la carátula de mi banda. ¿Cuál de todas las artes que ha hecho y todas estas presentaciones que ha hecho, cuál es la que más le ha gustado a usted? Yo creo que Requiem, el arte de Requiem es un concepto que hoy por hoy todavía me influencia para crear los artes de Masacre. Digamos que en el último álbum que fue Brutal Aggression, ahí hay unos conceptos y unas ideas que se sacaron de imágenes del arte de Requiem. Entonces, para mí eso es como muy importante. Claro, maestro. Y hablando un poco más de diseño, ¿en qué momento se meten los tatuajes? ¿En qué momento se pone a tatuar a la gente? Yo llevo desde el año 95, tengo mi estudio acá, y digamos lo que estaba trabajando en empresa como diseñador gráfico, tenía un buen puesto como diseñador en una empresa buena e importante aquí en la ciudad, pero yo sentía que quería hacer algo más diferente, como que quería algo que me enlazara más con la música. Y ahí es cuando empiezo a identificarme mucho con el tatú, con los dibujos que tienen los músicos en los brazos, como con la estética de todo lo que es el metal y el tatú. Entonces yo pienso que eso fusiona y eso hace que se cree más interés para mí y ahí me dedico de lleno como al estudio del tatuaje. ¿Se acuerda de su primer tatuaje? O bueno, el primer tatuaje, del primer tatuaje que hizo. ¿A quién fue? Tatué a mi hermana, le hice un delfín en el tobillo y una cosa horrible, me quedó horrible, Sí, pero eso fue mi primer experiencia en el tatu. sí, por lo general siempre son amigos, hermanos, alguien muy cercano que se deje tatuar Sí, de uno, ¿sí? Y después, claro. ¿qué sigue después de ese año 99-2000? Yo empecé a tatuar en el año 95 y era una época que
Aún era difícil la ciudad, porque en el año 93 es cuando matan acá a Pablo Escobar, y aún sigue como esas dificultades sociales en Medellín. Yo estoy empezando a tatuar y como que me trato de enfocar más en el negocio, aunque daba mucha dificultad en esa época tener un estudio de tatuajes, pero me enfoco de lleno a dedicarme y obviamente pues con Masacre y empezamos a tocar, estamos sacando Sacro, como te dije ahora pues ya empieza la banda a salir a nivel internacional, a ir a Sudamérica un poco más constante, mucho ir a Venezuela también, que es uno de los países que más hemos visitado. Y entonces la banda como que empieza a crecer mucho también. Claro, Masacre. Hablando un poco más de toda esta historia, yo veo que tiene una colección de CDs atrás. ¿Cómo comienza esa colección? Se me hace muy interesante. ¿Cuántos CDs más o menos tiene ahí, maestro? Aquí hay más de 3.000, casi 4.000 creo yo, no sé. Pero no solo tengo CDs, tengo tapes, tengo LPs, DVDs, alguna literatura también de metal. Me gusta tener ahí de bandas, biografías, en fin, una cantidad de documentales. Yo soy muy apasionado totalmente por todo esto. Ok. ¿Cuál fue su primer LP, maestro? Mi primer LP fue el Dynasty de Kiss. Y de metal fue el Apocalyptic Race de Hellhammer. Qué bien, maestro. ¿Y toda esta colección la comienza a hacer cómo? ¿Recorriendo el mundo e intercambiando música o comprando, maestro? A ver, al principio en los años 80 hacíamos mucho cambio de música, hacíamos intercambio, entonces recibimos mucho LP de Europa y de Estados Unidos. Y de ahí, pues, he hecho una gran colección por intercambio, otros que he comprado, otros que la gente me ha regalado, digamos, de sus bandas, otros que he intercambiado. Pues, se ha creado una colección ya muy grande como debido a todo este camino en el metal. Claro, maestro. ¿Y solo de metal y de rock o tiene algún otro género por ahí? No, tengo solo esto, metal, heavy metal, rock. Ok, maestro. Hablando un poco más de Masacre, ¿en qué momento ustedes ya se organizan, ve esto como una empresa y empiezan a festivales de casi 25 años después, como el 70,000? No como una banda realmente eh, estructurada, formada, digamos que un compromiso más que con un público y hasta con nosotros mismos, más que con el público, porque es como el deseo de cada vez profesionalizar más el trabajo de la banda, ser más competitivos, digamos, a nivel internacional, de que cuando nos paremos en escenarios afuera, pues se vea que es una banda grande e importante y que tenga ese carácter y ese respeto y que el público se sienta como realmente admirado cuando vea un show de la banda. Yo creo que cuando grabamos Sacro, la banda tiene una, digamos, una formación de músicos que ya empiezan a coger como una identidad y como un camino y como algo muy definido por Masacre. Entonces el mensaje se vuelve como más grande, yo creo que a partir del año 96, teniendo toda esa secuencia de que es Requiem, de que es Barbarie y Sangre en Memoria de Cristo, que es el segundo álbum, y luego Sacro. Y para esa época, pues, éramos 5 músicos, habíamos metido un guitarrista más que fue Jorge Londoño, y ya la banda se sentía como con un cuerpo más grande y con un peso más fuerte. Claro, maestro. Hablando un poco más de esta llegada a Estados Unidos, ¿cómo lo recibió la gente por aquella época en Estados Unidos? En Estados Unidos, en el año 2015 es que vamos a nuestro primer show y tocamos en el Maryland Death Fest y fue uno de los eventos más grandes que hemos tocado porque tocamos con bandas muy, muy grandes del nivel mundial. Eh, Ahí pudimos compartir con bandas como Celtic Frost, como
no sé, una cantidad de bandas que tal vez no recuerdo en este momento, pero que le hacen que la importancia de la misma banda de nosotros, Masacre, pues se vuelva grande, porque éramos la primera banda colombiana que tocaba en el Maryland Death Fest. Y el público se sorprende, porque igual nosotros llevamos con nuestro discurso, igual como cuando tocamos acá, con las frases de batalla y con nuestros textos en castellano. Y entonces la gente pues como que ahí va mucho latino sobre todo, pero cuando ya empiezan la banda a tocar y los latinos a vibrar, como que los americanos como que se sorprenden y ahí es cuando ellos se fijan en nosotros también. Y esto hace que se abran las puertas para luego estar en el 70.000 toneladas de metal y luego para ir a otros festivales en otras ciudades de Estados Unidos. Y ya luego vamos a otros festivales en Las Vegas, en Boston, en Nueva York, en Houston, y esto hace que la banda crezca un poco más. Maestro, hablando un poco más del 70,000, ¿cómo es esta presentación para ganarse ese chaleco? Realmente hicimos dos shows, un show que fue a las 5:15 de la mañana, otro show que hicimos a las 7 de la noche, y en esos shows la gente, digamos que hay 2 o 3 shows a esa misma hora, pero la gente se pasa de un lado para otro, a otro escenario y a otro escenario, y el público queda muy emocionado viendo Masacre y mucha gente como que, sobre todo los europeos, habían sentido como ese deseo de ver a Masacre en vivo y no habían podido verlo y hasta ese día en el barco pues logramos como conseguir y capturar ese interés del público, tanto así que son ellos los que eligen la mejor banda del barco y entonces en su votación nosotros resultamos como afortunadamente ganadores del chaleco y somos como la banda que recibe un premio que se llama el Premio Creeper del año 2015 y nos traemos el chaleco como la mejor banda renovación del barco. Y ahí solo lo elige la gente que está en el barco. Entonces el chaleco lo portamos por un año y luego del año se lo mandamos a otra banda que gana en el barco, pues como el premio a la mejor banda de ese próximo año que es el 2016. Y pues obviamente para nosotros eso es muy importante, quedamos en la historia del barco como una de las bandas ganadoras de ese premio. Y esto Claro, y la pues primera banda colombiana que gana eso. claro, y la primera banda latina, porque de resto ninguna banda latina se ha ganado ese premio, solo no, solo Masacre. Maestro, y después llegan los 30 años de Rock al Parque, los 30 años de Masacre a Rock al Parque. ¿Cómo es ese recibimiento? Es bien brutal, sobre todo de que nosotros pensábamos que nos iban a poner en una hora más tarde, pero nos pusieron a las 5:15, 5:30 de la tarde, y para nosotros fue sorprendente, pero también fue muy emotivo porque era como mirar qué reacción iba a tener la gente cuando supiese que Masacre iba a tocar más temprano. Yo creo que logramos atrapar mucha gente a esa hora. Según me había dicho Chucky, a esa hora nunca habían tenido tanto público y yo creo que se logró fue gracias a que Masacre tocó a esa hora. Más o menos cuánta gente había en ese momento. ¿Cómo? Más o menos cuánta gente había en ese momento. Me acuerdo que Habían 60 tocaban mil, Angelus 70 Zapata y ustedes. 70.000 personas. Uf, una buena cantidad de gente. Sí, Maestro, y mucha. después al otro año los vuelven a invitar al 70,000. Sí, en el 2019 volvemos a tocar en el 70 Thompson Metal y ahí logramos otra vez compartir con bandas de un gran calibre y para nosotros es muy emotivo volver a estar ahí. Somos de las pocas bandas tal vez que ha estado 2 veces en el festival y obviamente pues eso nos hace como que mostrar que el metal de Colombia es muy grande y que pues se siente esa necesidad de tener bandas colombianas en el barco. Y cabe anotar que todo eso se logra también es gracias a un amigo que se llama Gustavo, que es una persona que nos ha ayudado mucho a las bandas colombianas en el barco. ¿Ok? Sí, sí, sí. Es el mismo que se lleva a Tenebraron y todos. Sí me habían comentado una vez. Sí, Ah, qué bueno, maestro. Muchísimas gracias por estar acá en el podcast. Lastimosamente ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría que dejara como una reflexión de todo lo que está pasando y como una esperanza a lo que se venga.
Una reflexión es aprender a disfrutar de todo lo que tenemos, del planeta, de lo que nos rodea, de las amistades, de la familia, de los amigos, del tiempo. Y que seguro que de esto vamos a salir y estamos demostrando de que estamos hechos también, de que por no salir a la calle no quiere decir que la vida se nos acaba, no, también es como aprender a mirar hacia adentro otras cosas y eso lo estamos logrando. Y volver a salir al mundo, pero a respetar un poco más el mundo, a respetarle y a valorar un poco más todo lo que tiene él. Muchísimas gracias, maestro. Última pregunta para no molestarlo más. ¿Qué hay de Masacre de acá a un año? ¿Están planeando algún álbum, algún EP? Mira, vamos a grabar la nueva edición de lo que es Requiem. Volvimos a firmar contrato con Osmos de Francia y ellos nos están pidiendo grabar un Requiem nuevamente con el sonido, la composición, la estructura que tiene la banda. Y nuevamente estaremos de gira. Muy posiblemente vamos a lograr otras cosas muy grandes, no solo para Masacre, sino para Colombia. Son cosas que se han soñado, que la gente ha pensado por qué no las hemos logrado, pero yo creo que por fin se van a lograr. Yo creo que se irán contando en su momento también para que no se vayan volviendo como cosas obligadas y que la gente esté indagando por cosas que de pronto puede que sí, puede que no, pero estamos a pasos muy grandes de lograr cosas muy grandes para el metal de Colombia. ¿Hay alguna fecha tentativa para este lanzamiento o se lo guardan, maestro? No, aún no hay una fecha, porque con todo esto que está pasando, pues es difícil poder decir que vamos a entrar a estudio el día de mañana o en septiembre, octubre, pero sí se están avanzando mucho sobre todo lo que se está haciendo para lograr hacer un trabajo muy profesional con ese álbum. Maestro, pues como aquí la gente se emocionó por la noticia, también para mí es un honor que me está dando esa noticia aquí en el podcast. Pero nada, muchísimas gracias, admiración y respeto por su trabajo. Mil gracias por Muchas estar en el gracias. podcast. No, para mí es un gusto, de verdad, y aquí estaré siempre pendiente, atento a tus órdenes y agradecerle al público por todo el cariño y el apoyo que nos han dado. Realmente por culpa de ellos es que estamos donde estamos, en un puesto muy grande a nivel mundial. Eh, pueden sentir que Masacre es su banda más que mi banda y espero pues verlos pronto, poder volver a compartir escenarios y tener el público otra vez frente a frente y dando ese choque de energía que siempre nos dan. Muchísimas gracias. Nos vemos, maestro. Que esté muy bien. Me gustó. Qué chimba, hijo de puta. Gracias. Gracias. Y esto fue el podcast. Todo fue por hoy. Mil gracias a todos.